Los pequeños paraísos fiscales como Singapur o Hong Kong son el ejemplo favorito de éxito liberal. Estos países tienen un gasto público mínimo, bajos impuestos y escasa intervención estatal. No hay muchas leyes que protejan a los trabajadores, pero como todos son muy ricos, da igual. Bueno, todos. La sociedad se rige por el libre mercado y la competencia. ¿Puede este sistema aplicarse a mayor escala y tener éxito? Para encontrar algo parecido al modelo liberal a gran escala, debemos remontarnos a hace más de un siglo en el tiempo. Porque el liberalismo no es nada nuevo, en realidad... Eso es muy antiguo. En el siglo XIX, la fiscalidad y el gasto público en las economías más importantes eran mínimos. En un momento en el que pocos países estaban industrializados y la competencia era baja, imperaban los principios del libre mercado. Fue la introducción de más países a este libre mercado lo que finalmente hizo colapsar el sistema. En 1873 se produjo el primer crack bursátil de la historia y con él la primera gran crisis económica de alcance mundial. Esto dio paso a una política económica más regulada, el proteccionismo. Los estados fomentaban la producción y consumo interno estableciendo aranceles aduaneros y limitando las importaciones. Aunque había más intervención estatal, no había apenas regulación laboral. Sigue siendo la Belle Époque de principios de siglo. Pero no para todos. Los obreros trabajan el doble de horas que hoy en día, pero cobrando la mitad. Las mujeres apenas ganan el 50% de ese salario. La explotación de las colonias mantenía la estabilidad en las grandes potencias económicas, hasta que el enfrentamiento por estas colonias deriva en la Primera Guerra Mundial. Tras esta, Estados Unidos queda en una situación privilegiada para el comercio frente al resto del mundo. A esto, sumado el auge de las nuevas tecnologías, la economía crece y el consumismo se dispara. Eran los locos años 20. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones, y Wall Street cautivaba la imaginación del público. En este entorno de especulación descontrolada, coincidiendo con un aumento en la desigualdad, la burbuja finalmente estalla. Martes 29 de octubre de 1929. El pánico cunde como nunca antes en la historia y el mercado se inunda con 16 millones de acciones. Con ellas se pierden más de 14.000 millones de dólares junto con la confianza de todo un país. Wall Street y los años 20 resultan ser un fiasco. Se iniciaba así la segunda gran crisis de la historia, la Gran Depresión. Durante la burbuja, los mercados operan libremente. Es un momento de relax, sin muchas normas, pero cuando hay que transformar la economía, recuperarla, hay que pensar en una mayor intervención de los poderes públicos de manera valiente y lúcida. En un primer momento se respondió a esto con austeridad. La idea de que la austeridad es la solución lleva muchos años circulando. Andrew Mellon era el secretario del Tesoro del gobierno de Herbert Hoover en la época de la Gran Depresión. El mercado de valores cayó, los ingresos cayeron en picado, aumentó el déficit y ellos recurrieron a la austeridad, con lo que convirtieron el crack bursátil en la Gran Depresión. Al final la crisis se resolvió haciendo todo lo contrario de lo que defiende el liberalismo. Más impuestos, más gasto público y más regulación estatal. Se establecían así las bases de la socialdemocracia occidental con un proyecto denominado el New Deal. Teddy Roosevelt protegió la fauna de nuestro país para poder matarla personalmente. Franklin Roosevelt condujo el país a través de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su cara está en una moneda. Tiene que haber una supervisión estricta de toda la actividad bancaria, el crédito y la inversión. Ha de ponerse fin a la especulación con dinero ajeno. El New Deal se asocia a dos elementos fundamentales. En primer lugar, cuando el mercado no puede generar puestos de trabajo por sí solo, tienen que hacerlo las autoridades. Así que lo que hicieron fue lanzar grandes obras públicas como carreteras y se creó empleo para miles de personas.
Construimos presas, puentes, autopistas, escuelas, hospitales. Incluso enviamos a un hombre a la luna. Este modelo, promovido por el economista John Maynard Keynes, se trasladó también a Europa tras la Segunda Guerra Mundial con el impulso del Plan Marshall. Todo Occidente construyó entonces lo que se dio a conocer como el estado de bienestar. En Norteamérica nació la Seguridad Social. Hubo una gran inversión pública. Se usaron todo tipo de fondos públicos para las artes, la vivienda. La jornada laboral se redujo de 10 a 8 horas. Se crearon las prestaciones por desempleo, se universalizaron las pensiones de jubilación, la educación, la sanidad. Fue un momento en el que países como el mío, Canadá o Reino Unido, trajeron la sanidad universal y otro tipo de políticas que beneficiaron a una gran cantidad de gente. Todo esto al tiempo que se potenciaba el crecimiento económico desde el sector público. Es frecuente que el sector público intervenga para contribuir a crear la infraestructura necesaria en las revoluciones tecnológicas. Pensemos en el ferrocarril, Internet o las carreteras. No basta con crearlas solo en una parte del territorio, tienen que cubrirlo todo. Cada revolución tecnológica lleva asociada una infraestructura que permite utilizar todos los productos derivados de esa revolución. Los países occidentales se habían convertido en referente de prosperidad y bienestar. Sin embargo, desde la Escuela de Chicago, Milton Friedman, uno de los principales promotores de la ideología liberal, se oponía a este sistema. Hace tiempo que me opongo al control de salarios y precios. Creo que implica la injerencia del gobierno en la libertad individual y me parece intolerable. Milton Friedman desde esta universidad libró una guerra contra el New Deal. Friedman era miembro de un grupo llamado Sociedad Mont Pelerin, dirigida por el economista Friedrich von Hayek. Creían que si el gobierno dejaba de prestar servicios y de regular los mercados, los problemas de la economía se resolverían solos. Lo único que no privatizaría son las Fuerzas Armadas, los tribunales y algunas carreteras y autopistas. Mientras Europa prosperaba con el modelo de Keynes, la Escuela de Chicago empezó a realizar experimentos liberales en América Latina. El primero de ellos tras un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos contra el gobierno electo de Salvador Allende. Las políticas neoliberales de privatización, la desregularización y los recortes en gasto social, a menudo acompañadas por un aumento del gasto militar. Esas políticas se impusieron bajo dictaduras. Los primeros laboratorios del neoliberalismo no tenían nada que ver con la democracia. Profesores como Friedrich von Hayek y Milton Friedman buscan un laboratorio en el que experimentar el libre mercado y la intervención estatal mínima. Pero como ningún gobierno democrático aceptó implementar sus ideas, recurrieron a Chile con la dictadura de Pinochet, y de allí a la Turquía del general Evren. Chile fue el primer gran experimento neoliberal de la Escuela de Chicago, y el primer gran fracaso. Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Aunque hubo momentos de crecimiento alto, la renta per cápita se mantuvo por debajo de la media de América Latina durante todo su mandato. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. La tasa de desempleo llegó a alcanzar el 35% en el núcleo de la capital y el 30% a nivel estatal. A finales de su mandato, la pobreza se había duplicado superando el 40%. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Otro de los grandes experimentos de la Escuela de Chicago fue Argentina. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla. Tras un golpe de Estado contra el gobierno de Isabel Perón, se establece una dictadura militar y con ella se impone la economía liberal. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Se libera el mercado cambiario y financiero. Una de las principales decisiones es eliminar los controles de precios. Así, el mercado se encargará de fijar el valor de los productos sin intervención del Estado. Un año después del golpe, los sueldos habían perdido el 40% de su valor, se cerraban fábricas y la pobreza se disparó.
Como en Chile, hubo que aterrorizar al pueblo para que aceptara estas medidas económicas. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo. Las dictaduras militares se extendían por todo el cono sur en la década de los 70. Argentina y Chile no eran los únicos países influenciados por la Escuela de Chicago. Los seguidores de Friedman ocupaban cargos clave en Brasil y asesoraban el gobierno de Uruguay. Y la Operación Cóndor, promovida por Estados Unidos, se encargaría de reprimir cualquier movimiento de izquierdas que se opusiera a los regímenes. Por fin soy de un movimiento de gente normal que quiere recuperar el poder para la gente. Oye, el Tea Party no es el movimiento ciudadano que crees. De hecho, está financiado por grandes empresas que os utilizan para eliminar leyes y pisotear a todo el mundo. No sería hasta principios de los años 80 cuando una versión más moderada del neoliberalismo llegaría a Occidente de la mano de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en los Estados Unidos. El programa con que Margaret Thatcher llegó al poder se basaba en 4 puntos: recortar el gasto público, bajar los impuestos, reducir el número de empresas estatales o paraestatales, desregular la industria e introducir una política monetaria moderada y estable para combatir la inflación. Ambos, afines a las tesis de Friedman, comprendían que no les sería posible destruir por completo el estado de bienestar, así que aplicaron las políticas neoliberales en la medida que pudieron. Friedrich von Hayek instó a Thatcher a adoptar las políticas de shock económico de Pinochet. Ella replicó: en Gran Bretaña, con sus instituciones democráticas y su necesidad de un alto grado de consenso interno, algunas medidas tomadas en Chile son del todo inaceptables. Friedrich Hayek, asesor de Thatcher, fue una de las principales figuras de la escuela austríaca, otra de las grandes promotoras del liberalismo en Europa. Tras su visita al Chile de Pinochet, dijo esto: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Para agradecer en pequeña proporción el cariño que usted nos ha demostrado con la ayuda que nos ha prestado. Soy consciente de lo mucho que le debemos por su ayuda durante la campaña de las Malvinas, por el principio de una nueva era en Chile, fundada en una auténtica democracia. Las políticas neoliberales en Inglaterra también supusieron un gran impacto económico y social. Durante sus primeros 3 años en el poder, el paro se duplicó en ciertos sectores, lo que provocó oleadas de huelgas. La tasa de paro alcanzó su nivel más alto desde la Gran Depresión. Se disparó el precio de la vivienda y el aparente éxito económico terminó en otro crack bursátil seguido de 3 años de recesión. A quienes esperan ansiosos que yo haga caso del eslogan favorito de los medios, ¿dar vuelta atrás? Solo puedo decirles una cosa: dad vuelta atrás vosotros si queréis. La dama no es partidaria de ello. Y el crecimiento previo al crack tampoco fue en mérito suyo. Quiero que hablemos de la idea de que Thatcher salvó al Reino Unido. Es lo que hemos estado oyendo una y otra vez. Salvó al país de los trabajadores, los manifestantes, los alborotadores. Y si nos fijamos en este gráfico, vemos la producción de petróleo en el Mar del Norte. Esto es lo que creo que realmente salvó a Gran Bretaña. Si analizamos el gráfico, vemos que la producción de petróleo en el Mar del Norte aumentó justo cuando ella se convirtió en primera dama y siguió creciendo hasta que dejó el gobierno. Bueno, seamos sinceros. Para empezar, la reina bruja robó el petróleo a los escoceses. Ni siquiera es el petróleo inglés, sino el escocés. Recortó las tasas de interés y bajó los impuestos para financiar la especulación en el sector inmobiliario. Y ahora la mayor parte del petróleo escocés se acabó. La economía ha colapsado y la construcción ha colapsado. El gasto público se redujo en un 10% y se recortaron derechos laborales. Con esto, un auge del clasismo en una sociedad donde cada vez se fomentaba más la criminalización del pobre. Lo que Margaret Thatcher promovió fue una sociedad donde cada uno va a lo suyo. También solía decir que el sentimiento de clase era un concepto comunista. Dividió a la gente en 2 bandos e hizo que se pelearan entre sí. Ella quería acabar con ese sentimiento solidario de clase y hacer que todos sintieran que los individuos progresan con su propio esfuerzo.
Incluso cuando el paro creció masivamente en Gran Bretaña, en lugar de culpar al gobierno por sus políticas económicas, culparon al desempleado. Y lo mismo pasa con la pobreza. Tú eres el culpable. Si trabajases duro, dejarías de ser pobre. ¿Les suena esto de algo? Otra cosa es que se haya decidido, no sé por qué, que dormir en la calle está permitido. Que hay una serie de personas formando parte de organizaciones que no sé si llamar mafias, pero que están organizadas para no solamente sobrevivir, sino tener un muy buen vivir. ¡Jo, tú, cómo vivís los pordioseros! Y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma. Hoy hay un intento deliberado, bien orquestado y muy exitoso de un ataque frente a las clases populares. Y un salario mínimo que te obliga a pagarles, aunque no valgan para nada. Toma 400 euros para depender de papá Estado. Toma un poquito de subvención, pero no te quejes, que es que papá Estado te va a mantener toda la vida. Pues no, señor. Nuevas generaciones somos gente emprendedora. Es un intento de divide y vencerás, de culpar a la gente, a tu vecino, de tus problemas. Tú trabajas duro, pagas tus impuestos, pero ese parado, que vive al otro lado de la carretera, está viviendo de lujo con los impuestos que tú pagas. No tienes que enfadarte con tu jefe porque te paga un salario bajo, ni con el gobierno por recortarte servicios. Debes enfadarte con el desempleado. Y este divide y vencerás es muy efectivo en todo el mundo occidental y lleva a la gente a votar en contra de sus propios intereses económicos. El modelo keynesiano también empezó a desmantelarse en los Estados Unidos con las políticas de Ronald Reagan. Millones de personas se quedaron sin trabajo. El resto tuvo que trabajar 2 veces más. Pero los salarios permanecieron congelados. En lugar de pagarnos sueldos decentes, nos animaron a pedir préstamos hasta que el endeudamiento familiar casi llegó al 100% del PIB. Se disparó el número de personas en quiebra. Nos pareció necesario encarcelar a millones de ciudadanos. Se disparó la venta de antidepresivos. La avaricia de los seguros médicos hizo subir de manera vertiginosa el coste de la asistencia sanitaria. Todo esto fue una gran noticia para la bolsa y para los altos ejecutivos estadounidenses. Seguro que algo de esto también les suena. En España se produce un fenómeno semejante con las políticas llevadas a cabo por José María Aznar. Un candidato que decía ser de centro, pero que cuando llegó al poder optó por una política radical a la altura de Thatcher. Thatcher vendió la industria del acero, el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, aerolíneas, el petróleo. Telefónica, Repsol, BBVA, Endesa, Iberia, Tabacalera. Los gobiernos de Aznar hicieron algo que nadie ha hecho en Europa, que es privatizar por completo sus grandes empresas públicas. Yo siempre pongo un ejemplo, Alemania, Angela Merkel, el 15% de Deutsche Telekom es del gobierno alemán, es del Estado alemán. Todos los gobiernos de nuestro entorno han mantenido, no mayorías, pero sí porcentajes relevantes, que en una gran empresa tener un 12, tener un 15 o tener un 20 te da un enorme control sobre la estrategia y las decisiones de esa empresa. Un sistema de empresa privada no significa un sistema de empresa libre. Significa que lo controla alguien al que la gente no ha elegido. Así que la idea es un picnic de buitres. Se está transfiriendo riqueza del sector público, de las manos del gobierno, que la ha recaudado de la gente de a pie en forma de impuestos, a manos de las empresas y los individuos más ricos del mundo. No hace falta decir que son los mismos individuos y empresas responsables de la crisis. Para decidir cuánto subirá la factura de la luz, he reunido a un grupo de distinguidos economistas y les he pegado en la espalda los posibles índices de aumento. Ahora usaremos los principios del libre mercado para alcanzar una cifra. Suelte a los perros. Observe a los keynesianos trepando los árboles mientras los economistas de la escuela austríaca se esconden. Es fascinante. Aunque en el caso de España el resultado en un primer momento parecía bueno. La liberalización del suelo convirtió al ladrillo en el motor de la economía, logrando la reducción del paro en más de 11 puntos y un crecimiento envidiable. Había comenzado la burbuja inmobiliaria. El éxito de Aznar en la economía está sustentado en algo que se descubrió después, que constituía estar cebando la bomba que luego nos iba a estallar a todos en la mano. Durante esta burbuja, el precio de la vivienda se disparó y, al igual que sucedió en Estados Unidos, los sueldos no crecieron a la par. La deuda de las familias y empresas llegó a superar el 200% del PIB en 2009.
Toda la riqueza de la que disfrutaban los españoles había sido en realidad una ilusión. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Depresión, hubo un periodo de varias décadas en el que se aprobaron normas muy estrictas y funcionaron bien. Impidieron que se crearan burbujas grandes. Uno de los mecanismos de contención del modelo de Keynes fue la política fiscal que gravaba fuertemente las rentas más altas. En su día, en los Estados Unidos, el IRPF llegó a estar al 90% y se mantuvo alto durante décadas. Durante esos años, mucha gente se enriqueció y el tope impositivo era del 90%. ¿El 90%? Sí. Esta política fiscal evitaría grandes acumulaciones de capital, haciendo que el dinero se mantuviera en circulación y logrando una sociedad más igualitaria. Y aún iré más allá. Prometo bajar los impuestos a los ricos y usar a los pobres como fuente barata de dientes para fondos de acuario. Sí, así aprenderán los pobres. ¿Por qué apoyas eso, Fry? ¿Tú no eres rico? Cierto, pero puede que algún día lo sea, así que la gente como yo que vaya teniendo cuidado. Reagan fue el primero que empezó a romper esta progresividad fiscal bajando los impuestos a los ricos. A los más ricos les redujeron un 50% el tipo del IRPF. La desigualdad se empezó a disparar. Voy a describirles un plan y una esperanza a largo plazo. Que el avance de la libertad y la democracia relegue al marxismo-leninismo al basurero de la historia, tal como ha hecho con otras tiranías que coartan la libertad e impiden que la gente se exprese. El mismo fenómeno sucedió en Inglaterra con Thatcher. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en este país ha crecido sustancialmente al final de su capítulo en la política británica. ¿Cómo puede justificar el hecho de que muchas personas en un distrito electoral como el mío son relativamente mucho más pobres, hay más sin techo y están mucho peor abastecidos que en 1979? La gente de todos los estratos sociales está mejor de lo que estaba en 1979. Lo que está diciendo este honorabilísimo caballero es que preferiría que los pobres fueran más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos. De ese modo nunca podrán tener acceso a unas prestaciones sociales mejores como las que nosotros tenemos. Al final de su mandato, la pobreza relativa había aumentado en 10 puntos. La mortalidad en la mayoría de sectores populares creció durante su mandato, incluyendo las tasas de suicidio, homicidio y alcoholismo, apareciendo de nuevo un problema que había desaparecido: el hambre. Sí, él preferiría que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos seamos menos ricos. Y hoy España, el país de la OCDE donde más crece la desigualdad. Las empresas del IBEX ganan un 37% más y reducen el sueldo medio de sus empleados un 1,5%. Antes de Aznar, Felipe González ya había atacado la progresividad fiscal bajando los impuestos a las rentas más altas. Un presidente que decía ser socialista. En España hay mucha riqueza. El problema es que cada vez se ha ido concentrando en menos manos y en las rentas más altas. Todos los que se beneficiaron de los procesos de privatización de los años 90 hicieron enormes fortunas, se generaron enormes excedentes. ¿Sabes cuál es el problema? Que no se invirtieron aquí, se invirtieron en abrir mercados fuera. Durante unos 30 años no se produjeron crisis financieras, pero luego, bajo la influencia del fundamentalismo del mercado y de la idea de que los mercados funcionaban solos, una ideología que aplicaron Thatcher, Reagan y demás, estas normas se eliminaron. El segundo elemento del New Deal es la introducción de una distinción muy clara entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Ese es el objeto de la ley Glass-Steagall. Las regulaciones se empezaron a eliminar con los gobiernos de Thatcher y Reagan en los años 80. Lo llamaron el Big Bang. En 1986 se desregularon los servicios financieros y la banca. El argumento era: no hay crisis, así que ¿para qué necesitamos las normas? Pero precisamente las normas eran lo que impedía que hubiera crisis, y cuando se empezaron a eliminar esas medidas, empezamos a sufrir una serie de crisis. Desde 1980 se han producido más de un centenar en todo el mundo. Básicamente, nosotros creemos que el capitalismo es un sistema que funciona estupendamente bien cuando se le deja funcionar. Tras la desregulación del Big Bang, en los 80, se han producido varios shocks económicos. En 1987 hubo un lunes negro. Los mercados se desplomaron de forma espectacular. Fue el mayor derrumbe porcentual ocurrido en un mismo día en la historia de la bolsa. En 1992 hubo un miércoles negro
cuando los especuladores de divisas hicieron fortunas apostando contra la libra. En 1997 estalló la crisis asiática. En un año, 600.000 millones de dólares se perdieron en las bolsas de Asia. En el año 99 se deroga la ley Glass-Steagall. Y en el 2000, George Bush aprueba la ley de modernización de futuros para impedir la regulación de derivados financieros. Es entonces cuando los bancos empezaron a conceder préstamos hipotecarios de alto riesgo a lo loco. Y no solo los bancos estadounidenses, también en España. Y finalmente, en septiembre de 2008, los mercados financieros implosionaron. Al igual que había sucedido en el pasado, con la llegada de los picos de desigualdad se produjo la llegada de una gigantesca crisis mundial. El mercado no está funcionando correctamente. Ha habido una pérdida generalizada de confianza. Un desastre. El sistema financiero se resquebraja. Ha crecido muy bien en los últimos 4 años y ahora está en un periodo de desaceleración. Esta crisis está claramente considerada por casi todo el mundo un resultado directo de esta ideología concreta, de la desregularización y la privatización. El poder público tiene que intervenir y la gente tiene que enfadarse mucho. Como se hizo en los años dorados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se puede limitar la circulación de capitales. Hoy día aún no parece que haya ningún movimiento destinado a reconducir la situación como sucedió en los años 30 y finales de los 40. De momento el único intento ha venido de uno de los países europeos más castigados por la crisis, Grecia. No estoy exagerando cuando afirmo que mi país en los últimos años se ha convertido en un laboratorio para el experimento de la austeridad. Pero la experiencia ha fracasado. Pero la Troika fulminó esta vía de inmediato. Empezó sin democracia. Empezó con la dictadura, impuesta con la fuerza bruta, con la tortura y el miedo. Cuando empezó la era democrática en la década de los 80, hizo falta otro mecanismo para mantener a los países a raya. Y ese mecanismo fue la deuda. Tsipras finalmente asumió los dictados de la Troika, recortó en pensiones y privatizó los sectores estratégicos más rentables. Más allá de mantenerse al día con los pagos de la deuda, la situación en Grecia sigue sin mejorar. Nadie privatiza o desregula a no ser que haya un martillo sobre la cabeza, como ahora en Grecia, y en España o en Italia, donde hay una tremenda presión sobre el gobierno, debido a una situación financiera desesperada. El trato que la élite financiera da hoy a Grecia no es muy distinto al que se le dio en su día a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Con este nuevo Tratado de Versalles, que para la gente lo sepa es el tratado que precedió al nacimiento del nazismo, porque impuso a Alemania unas condiciones imposibles de cumplir que la abocaron a la miseria. Ese auge del nazismo se está dando hoy en Grecia y en otros países de Europa. Sin embargo, antaño existió también una fuerza antagónica que fue determinante para reconducir la historia: el comunismo. ¡Comunistas! Vamos a daros la peor paliza que hayáis recibido jamás. La Unión Soviética no solo venció a los nazis, también creó el primer estado de bienestar, obligando a las oligarquías occidentales a adoptar una política más justa. Fue un momento de rápida transformación. De hecho, la sociedad se movió tanto a la izquierda que el New Deal fue un compromiso del capitalismo para salvarse a sí mismo de un cambio revolucionario. Lo que nos muestra la historia es que las épocas doradas llegaron siempre después de épocas de enorme decadencia. Una decadencia a la que aún no hemos llegado. Creo que estamos en una encrucijada, un punto muy importante, en que puede generarse una época dorada de la sostenibilidad y el desarrollo global. Pero hay que trabajar para ello, y quizá tiene que empeorar todo mucho antes de mejorar. En 1937, año clave para el New Deal, ¿saben cuántas huelgas se declararon en Estados Unidos? 4.740 huelgas que duraban un promedio de 20 días. ¿Saben cuántas huelgas hubo en 2007? 21. Si queremos políticas contra la crisis que hagan de este mundo un sitio más sano, justo y pacífico, tendremos que salir ahí fuera y obligarlos. Gracias.
En el próximo episodio... Honra, Pablo. Yo le honro leyendo su biografía y a mí me honra comparándome con Margaret Thatcher. Qué bien, todos estoy contentos. La entrevista nunca emitida de Margaret Thatcher. Estuve en España hace unas semanas y conocí al líder de la oposición, José María Aznar. Me dijo que su mayor deseo era poder algún día joder tanto a los españoles como yo estaba jodiendo a los ingleses. España va bien. Entonces yo le dije, no querido, yo no estoy jodiendo a los ingleses. Yo estoy jodiendo a Europa entera. Mientras, la amenaza neoconservadora aterra a los estadounidenses. Donald Trump ha presentado hoy el programa económico. Contempla una de las mayores reformas fiscales desde la presidencia de Ronald Reagan. Bueno, es cierto que me inspiré en Reagan para algunas cosas, pero la que os quiere clavar el Tratado de Libre Comercio es Hillary. Solo tenemos un precedente, que es el tratado que firmó Estados Unidos con Canadá y México, y vimos cómo la entrada del maíz americano supuso la pérdida de 1,5 millones de empleos. Y como los medios me han presentado a mí como un pirado, seguro que al final Hillary gana y se la clava a los europeos, como Reagan se la clavó a los mexicanos. Algo de lo que seguro que los españoles no tienen ni idea. Porque, claro, no pasó en Venezuela. Eso es muy antiguo. Después de hundir a varios países con sus políticas, Friedman creó una cosa llamada Índice de Libertad Económica. Hoy ese índice es a los liberales lo que la Biblia a los cristianos.